Buenas tardes. Gusto en saludar a la profesora Yoli y a todos los compañeros. Bueno, vamos a hablar un poquito de paquetes informáticos. Los paquetes informáticos son programas diseñados para realizar tareas automáticas como la contabilidad y el diseño gráfico. E incluye aplicaciones como procesadores de datos, hojas de cálculo y bases de datos y facilitan el intercambio de archivos entre aplicaciones. ¿Para qué sirven? Sirven en la automatización de tareas complicadas como la contabilidad, diseño gráfico, finanzas, etcétera. ¿Cuáles son estas aplicaciones que incluyen los paquetes informáticos? Un procesador de datos, general de hojas de cálculo, gestor de base de datos, programa de realizar presentaciones, programa de dibujo, programa de corre. ¿Cómo están compuestos estos paquetes informáticos? OpenOffice, Twin Free Office, Microsoft Office. La informática es la disciplina que estudia estos desarrollos. Significa automatización de la información, tarea que las computadoras realizan a la perfección. Entre todos los paquetes que hemos visto, no los hemos visto todos, mejor dicho, porque hay muchísimos, por nombrarles algunos: Google Apps, Twitter, Skype, YouTube, Evernote, Dropbox, Edmodo, ClassDojo, Canva, PowerPoint, entre otras muchas más aplicaciones. Este, Podemos trabajar con Excel, PowerPoint, con cualquier herramienta que queramos para diferentes cosas. Lo podemos usar para diseño, para programación, para contabilidad, para diseño gráfico. O sea, es un sinfín de abanicos que tiene la informática en todos sus renglones. Podemos decir, profesora, que a través de tu materia hemos aprendido, mejor dicho, de alguna manera, a utilizar herramientas que no habíamos utilizado hasta el momento y que ni sabía honestamente que existían. Sin embargo, a veces fue cuesta arriba hacerlas. Por lo menos trabajar con Canva me costó un poco porque no la manejaba, a diferencia de otros compañeros que sí. Sin embargo, bueno, aprendí y bueno, fue una herramienta muy útil. De hecho, al principio tanto me costó que pensé que no lo podía hacer nuevamente en otras materias. Lo utilicé inclusive para hacer mapas mentales y fue excelente. De todas maneras, profesora, le dejo aquí un video a todos, lo cual es de casi 4 minutos, donde explican todo lo que significa herramientas informáticas, que creo que es de mucha ayuda, más estos 3 minutos míos presentando alguna información que sé que le va a gustar. Bueno, muy buenas tardes, profesora. Muchas gracias por estar en nuestras vidas estudiantiles. Fue un placer conocerla y hasta nuevo vista. Que tengan buenas tardes, compañeros. Chao. Informática básica. ¿Qué es, para qué sirve y cuáles son sus conceptos más elementales? Para muchos el mejor invento de la historia junto con el Internet. La informática es sin dudas la invención que más impacto ha tenido en el mundo moderno por encima de casi todo. Desde su aparición, hemos avanzado en descubrimiento en todos los sectores. Sin embargo, para muchos resulta un poco complicado entender sus conceptos, pero la realidad es que no lo es tanto. Como cada profesión, hay niveles que solo están al alcance de los profesionales, pero hay otros que cualquier persona puede aprender a modo de cultura general. En este podcast vamos a enseñarte cuáles son los principales conceptos y términos que debes conocer de la informática básica, de modo que puedas mantener una conversación sobre el tema con cualquier otra persona, además de enriquecer tu biblioteca de conocimientos mental. ¿Qué es la informática y para qué sirve esta tecnología? En palabras sencillas, la informática o computación es aquella ciencia, sí, es una ciencia, que se encarga de estudiar el tratamiento de la información en formato digital. Para esto es necesario la implementación de diversos equipos, hardware, y aplicaciones o programas, softwares, que trabajan en conjunto para lograr una completa digitalización de los datos. Este concepto tan simple en esencia nos ha permitido tener auténticos superpoderes. El primero de ellos es la capacidad de poder duplicar datos a placer sin tener que gastar recursos físicos, como si ocurre en el mundo físico. Por ejemplo, para replicar una enciclopedia de 500 páginas, es necesario fabricar otras 500 páginas, con todo lo que eso significa para el medio ambiente, mientras que hacer lo mismo en informática solo requiere de recursos digitales extras, bytes. ¿Cómo funciona un sistema informático? En resumidas cuentas,
el funcionamiento de un sistema informático se puede resumir en tres etapas: entrada, salida y procesamiento. Estos tres elementos son la base de cualquier sistema de computadoras que existe, y en cierto modo es su principal objetivo. Te explico cada fase a continuación. Entrada. La fase de entrada no es más que los datos u órdenes que el usuario indica al ordenador para que ejecute, es el proceso mediante el cual se capta la información. Procesamiento. Esta fase es la de interpretación de los datos que fueron captados en la fase de entrada. Es aquí cuando el ordenador piensa y analiza la información recabada. Salida. Por último está la fase de salida, que es aquella en la que se transmiten los datos que previamente fueron captados y procesados en las fases anteriores. Claro está que cada una de estas fases tienen procesos internos que son mucho más complejos de explicar, pero lo que debes tener claro es que en ellas se puede resumir el funcionamiento de un sistema informático. En cuanto a los componentes del mismo, este es otro punto que se puede resumir en dos partes. Hardware se refiere a todos aquellos componentes físicos que son tangibles y con los que el usuario interactúa directamente para manejar los procesos del ordenador. Software, este se refiere a la programación interna del sistema, son todos aquellos elementos intangibles que son necesarios para que los datos se capten, procesen y transmitan de manera correcta. Historia y evolución de la informática. ¿Cuándo y quién la creó? La informática es mucho más antigua de lo que se piensa. La mayor parte de la sociedad actual piensa que nació junto con los ordenadores o la primera computadora, pero la realidad es que esta viene de hace mucho tiempo atrás. Los primeros vestigios de esta ciencia se pueden observar en el algoritmo de Euclides, que es un método antiguo y muy eficiente que se utilizaba para calcular el máximo común divisor de una cifra cualquiera. Sin embargo, los primeros avances que le dieron forma a la informática que conocemos hoy ocurrieron siglos más tarde, en los años 1600, cuando se inventaron las primeras calculadoras analógicas, y habría que esperar hasta el siglo XIX, cuando se inventaron las primeras máquinas programables. Estos avances eran bastante vagos y no tan útiles como los conocemos actualmente. En aquel entonces la informática era utilizada como una manera de facilitar tareas sencillas y repetitivas de áreas como la administración y la contabilidad, nada que ver con lo que tenemos ahora. Pero todo esto cambiaría en 1946, cuando se fabrica la primera computadora y con ella los primeros sistemas de la información. Desde entonces el crecimiento ha sido colosal, con la aparición de los sistemas operativos en los años 80 y sobre todo con Internet, convirtiendo así a la computación en el presente y futuro del mundo que conocemos actualmente.